En una remota base científica de Estados Unidos, un grupo de investigadores que operan con tecnología satelital de última generación realiza un descubrimiento inesperado. Mientras analizaban imágenes de una región helada, detectan algo fuera de lo común, una estructura de dimensiones gigantescas, oculta bajo una gruesa capa de hielo. Lo que realmente llama la atención de los científicos no es solo su tamaño inusitado, sino que la densidad de este objeto es notablemente distinta al entorno glaciar que lo rodea. No se trata simplemente de una montaña de hielo o una anomalía geológica común. La densidad indica la posibilidad de una estructura compacta y artificial, algo nunca antes visto. El hallazgo tiene el potencial de cambiar por completo la comprensión de la humanidad sobre la vida y el origen de las civilizaciones. ¿Podría tratarse de una forma de vida nunca antes registrada? ¿O tal vez los restos de una civilización antigua y avanzada que quedó sepultada bajo el hielo durante milenios? Las hipótesis corren rápidamente entre los científicos de la base, quienes están divididos entre la emoción y el escepticismo. Sea lo que sea, este descubrimiento plantea preguntas profundas y provoca un sentido de urgencia. Sin embargo, hay un obstáculo inesperado que complica la situación, la ubicación de este misterioso objeto. La forma gigante se encuentra en una isla remota que, aunque cubierta de hielo y aparentemente inhabitable, pertenece a territorio ruso. La situación geopolítica entre Estados Unidos y Rusia es tensa, y solicitar acceso oficial podría resultar en una negativa o en que los rusos reclamen el hallazgo para sí mismos. Además, cualquier movimiento diplomático llevaría tiempo que los científicos sienten que no tienen. La urgencia de explorar este enigma es abrumadora. Temen que si no actúan rápido, podrían perder la oportunidad de hacer un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia. Frente a este dilema, los líderes de la base científica toman una decisión arriesgada. Deciden organizar una expedición clandestina al lugar sin notificar al gobierno ruso ni siquiera a las autoridades estadounidenses. La posibilidad de ser descubiertos es alta, pero los científicos están dispuestos a asumir el riesgo, conscientes de que este podría ser el hallazgo más grande de sus vidas, uno que podría reconfigurar el conocimiento sobre la historia de la Tierra, sobre la vida misma. El equipo planea la operación con el máximo secreto, conscientes de que cualquier filtración podría significar el fin de su misión. Preparan una pequeña expedición, utilizando tecnología avanzada que les permite desplazarse sin ser detectados. El plan es llegar a la isla, investigar el hallazgo lo más rápido posible y regresar antes de que las autoridades rusas o estadounidenses sospechen. La aventura que están por emprender es peligrosa, pero la magnitud del posible descubrimiento supera cualquier riesgo personal. A medida que se acerca el momento de partir, el equipo siente la mezcla de emoción y temor. El futuro de la ciencia, e incluso de la humanidad, podría estar a punto de cambiar radicalmente, pero el peligro es inminente. ¿Qué encontrarán bajo el hielo? ¿Y lograrán escapar sin ser descubiertos? Están a punto de llegar. Tras días de viaje por el Ártico, el pequeño equipo de científicos estadounidenses ha logrado pasar casi todos los puestos de control rusos sin ser detectados. La tensión a bordo es palpable, saben que están en una misión secreta, arriesgando sus vidas para alcanzar la isla donde se esconde la anomalía bajo el hielo. No han informado a nadie, ni siquiera al gobierno estadounidense. Quieren evitar cualquier interferencia, y sobre todo, no despertar sospechas de las autoridades rusas. Pero su suerte está a punto de cambiar. De repente, en el horizonte, un rompehielos militar ruso aparece entre la bruma. El radar lo detecta antes de que lo vean a simple vista, y la tripulación entra en pánico. No es una embarcación cualquiera, es una nave armada y preparada para enfrentar cualquier amenaza en estas aguas gélidas y hostiles. «¡Nos han visto!», grita el capitán del pequeño barco de los investigadores, su voz temblando de preocupación. ¿Saben lo que esto significa? Al no haber informado de su misión al gobierno de los Estados Unidos, no tienen ninguna protección diplomática. Si los rusos los interceptan, tienen barra libre para actuar como deseen. Podrían ser detenidos, acusados de espionaje, o incluso peor, eliminados sin dejar rastro. Están en territorio hostil, y no hay margen para errores. Debemos huir. Decide el líder del equipo, el Dr. Jacob Williams, consciente de que cualquier intento de negociación sería inútil. El capitán pone a toda velocidad la pequeña embarcación, tratando de escapar del gigantesco rompehielos que los persigue. Comienza una persecución frenética. El barco de los científicos, más ágil, zigzaguea entre los témpanos de hielo,
pero la potencia del rompehielos ruso es abrumadora. En cuestión de minutos, los rusos comienzan a disparar. Las balas silban en la noche ártica, rompiendo el silencio glacial. Los investigadores se agachan y se cubren como pueden, sintiendo el frío helado intensificarse en la oscuridad que los rodea. El rompehielos dispara cañones de advertencia que impactan cerca del pequeño barco, provocando explosiones en el agua. Cada vez están más cerca. Nos están alcanzando. Grita uno de los científicos. El barco tiembla cuando una de las balas perfora el casco. El agua helada comienza a filtrarse a bordo, pero el capitán sigue intentando maniobrar desesperadamente para evitar ser capturados. La persecución continúa por minutos eternos, con la oscuridad de la noche ártica como testigo silencioso de la tragedia inminente. Finalmente, una explosión más fuerte golpea el costado del barco. El impacto es devastador. El pequeño barco comienza a hundirse rápidamente, el agua gélida inunda la cubierta mientras los científicos luchan por mantenerse a flote. En cuestión de minutos, el barco desaparece bajo las heladas aguas del Ártico, y con él, todas sus esperanzas de escapar. El rompehielos ruso se detiene. Los rusos observan desde la distancia como el silencio vuelve a reinar en la oscura noche polar, sin dejar rastro de los intrusos. Al día siguiente, nuestro protagonista se despierta en una playa desolada, con frío y confusión. A su lado, yacen un par de compañeros que también han logrado sobrevivir. Alrededor, solo hay pedazos del barco destrozado y el ruido del viento helado que barre la costa. El grupo, aturdido pero consciente del peligro, se levanta lentamente, sabiendo que deben encontrar al resto de sus compañeros antes de que sea demasiado tarde. Comienzan a caminar por la isla, siguiendo la orilla, mientras el frío cala en sus huesos. Después de un rato, encuentran al primero de sus compañeros, inconsciente entre las rocas. Se acercan rápidamente, y tras revisarlo, confirman que su vida no corre peligro. El alivio es palpable, aunque la tensión sigue latente. Continúan avanzando, con la esperanza de que el resto esté en mejores condiciones. Sin embargo, más adelante, se encuentran con otra realidad mucho más cruda. Descubren a otro compañero, pero esta vez han llegado demasiado tarde. El cuerpo está frío, inmóvil, y no hay nada que puedan hacer. El dolor es inmediato y devastador. Los sobrevivientes rompen en llanto, sus rostros reflejan rabia e impotencia, mientras la desesperación por la situación se apodera de ellos. La crudeza del momento es evidente en sus miradas, que no pueden esconder el sufrimiento. Tras el shock inicial, deciden darle una despedida improvisada, cavando una tumba entre la nieve y las piedras. El sol comienza a caer, y el frío se intensifica. El grupo, agotado física y emocionalmente, sigue avanzando por la isla, buscando refugio y alguna señal de los otros compañeros. Justo cuando la noche empieza a envolver el paisaje, ven una pequeña luz titilando a lo lejos. Es una hoguera, claramente encendida por manos humanas. La esperanza resurge entre ellos, y con el corazón acelerado, corren hacia el fuego. Sin embargo, cuando están a punto de acercarse, algo sale mal. Desde las sombras, el sonido seco de disparos resuena en el aire. Los sobrevivientes se detienen en seco, sus cuerpos tensos por el miedo. El ejército ruso ha llegado antes. Desde la distancia, pueden escuchar los disparos, una bala tras otra, sin cesar. Los ecos de muerte se sienten fríos y despiadados en la oscura noche ártica. Los soldados no muestran ningún tipo de escrúpulo, ejecutando a sus compañeros sin piedad. El grupo, paralizado por el terror y el dolor, se da cuenta de la gravedad de la situación. Mostrar cualquier rastro de vida, incluso algo tan simple como una hoguera, podría condenarlos. Estar cerca de la costa, o hacer cualquier movimiento que llame la atención, sería un error fatal. Saben que, a partir de este momento, su supervivencia dependerá de mantenerse ocultos en la isla, lejos de la vista del ejército que los acecha en cada rincón. Ante el peligro que implicaba hacer señales de humo o cualquier otra señal que delatara su presencia, el grupo decidió internarse en la isla. Avanzaron en silencio, siguiendo cautelosamente las huellas de un oso polar que habían visto previamente. Aunque el riesgo de encontrarse con el animal era alto, no tenían muchas más opciones, la isla era inmensa y desconocida, y mantenerse a la intemperie era demasiado peligroso. Después de una larga caminata por la nieve, llegaron a una pequeña cueva que parecía ser el refugio del oso. Sin embargo, la criatura no estaba allí, lo que les dio un momento de respiro.
Al explorar la cueva, notaron algo inusual en el suelo. Entre las rocas y el hielo había una trampilla semioculta. La abrieron con esfuerzo, y ante sus ojos se reveló una escalinata que descendía hacia una enorme caverna oculta bajo la isla. Lo que encontraron al llegar al fondo los dejó sin aliento. La cueva era de dimensiones desorbitadas, tan grande que parecía imposible que existiera bajo la superficie helada. En su interior, se erguían una serie de edificios de piedra, algunos de hasta 5 plantas de altura. Parecían haber sido construidos por una civilización extremadamente avanzada para su época, pero estaban completamente congelados, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos. Los edificios, a pesar de estar cubiertos por una capa de hielo, se mantenían en pie, intactos. El grupo, todavía asombrado, caminó por la avenida principal que conducía a un gran templo al final. La arquitectura del templo no se parecía a nada que hubieran visto antes, era monumental, con detalles intrincados esculpidos en las paredes y columnas que desafiaban la lógica de cualquier civilización antigua conocida. «Esto no puede ser real», murmuró Stevens, impresionado por la magnitud de lo que tenían frente a ellos. «Parece sacado de un sueño». Jacob, aún procesando el descubrimiento, decidió que debían investigar el templo. Al llegar a las enormes puertas, el grupo quedó aún más asombrado. A pesar de que todo a su alrededor estaba congelado y parecía haber estado en ese estado durante milenios, las puertas del templo estaban perfectamente conservadas, como si alguien las hubiese abierto recientemente. «Es imposible», dijo Karen, tocando la superficie de la puerta con incredulidad. «Esto parece nuevo». La sensación de estar ante un descubrimiento colosal y único en la historia se mezclaba con el miedo de lo que pudieran encontrar en su interior. Ya no solo se trataba de haber descubierto una civilización perdida, sino de la posibilidad real de que algo o alguien pudiera estar vivo en aquel lugar. Con un último vistazo entre ellos, decidieron entrar en el templo, sabiendo que ese paso los llevaría más allá de cualquier frontera de conocimiento o seguridad que jamás hubieran imaginado. El misterio que albergaba aquella civilización congelada estaba a punto de revelarse, y sus vidas cambiarían para siempre. De repente, un estruendo resonó en toda la cueva. Un enorme trozo de hielo se desprendió de una de las paredes, cayendo con fuerza al suelo. El impacto fue tan fuerte que llenó el aire con una densa niebla helada. La oscuridad volvió a envolverlos, y la temperatura pareció bajar aún más. Los corazones de los investigadores latían con fuerza, sintiendo una creciente tensión que se apoderaba de todo su ser. El sonido del hielo rompiéndose fue seguido por un silencio sepulcral, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos sobre el suelo helado. Sin embargo, pronto comenzaron a escuchar algo extraño. Un revoloteo inquietante, como si algún tipo de animal volara en círculos alrededor de ellos, escondido tras la densa niebla. Las sombras, invisibles pero palpables, los rodeaban, y nunca se habían sentido tan vulnerables. Cada pequeño sonido amplificaba el temor que les atenazaba el pecho. Los minutos pasaban lentamente, cargados de incertidumbre. El aire era pesado y frío, como si la cueva misma estuviera viva, observándolos en silencio. Todo lo que podían hacer era mantenerse juntos, aferrándose a sus antorchas apagadas y esperando que el peligro no fuera real. El tiempo parecía detenerse. Poco a poco, la niebla comenzó a desvanecerse. Las figuras nebulosas a su alrededor retrocedieron, y finalmente, pudieron volver a encender las antorchas. La luz trémula reveló un espectáculo aterrador frente a sus ojos. Allí, en medio de la cueva, vieron un enorme animal que lentamente se desprendía del hielo que lo había mantenido atrapado durante quién sabe cuántos siglos. Era una criatura de dimensiones descomunales, y su piel, cubierta por una gruesa capa de escarcha, empezaba a despegarse poco a poco del hielo. El crujido de sus músculos congelados al moverse resonaba en la cueva, cada movimiento liberando más de su cuerpo de la prisión de hielo que lo había mantenido en hibernación. El grupo se quedó paralizado, incapaz de apartar la vista de la criatura que, hasta ese momento, parecía más una leyenda que una realidad. El animal, con ojos aún cerrados y un cuerpo masivo y rugoso, respiraba lentamente mientras sus extremidades se liberaban del hielo una a una. La atmósfera se llenaba de un zumbido bajo y profundo, una señal de que algo antiguo y poderoso estaba despertando. «¿Qué es eso?», susurró Karen, con la voz quebrada por el miedo. Nadie respondió. Ninguno de ellos tenía las palabras ni el conocimiento para describir lo que estaba ante ellos. Sabían que habían sido testigos de algo imposible,
un fragmento de un pasado que jamás imaginaron que encontrarían, y ahora, ese fragmento vivía, moviéndose de nuevo en un mundo que había cambiado por completo. La criatura terminó de liberarse del hielo, y el grupo, atrapado entre el asombro y el terror, solo podía observar lo que estaba por venir. Mientras la enorme criatura seguía despertando lentamente, el aire de la cueva comenzó a llenarse de un nuevo sonido, un leve pero constante revoloteo y pasos pequeños que resonaban detrás de la bestia. Jacob y su equipo observaron con horror cómo, poco a poco, detrás de la criatura, emergían otros animales más pequeños. Eran criaturas que parecían haber estado hibernando junto a la bestia mayor, y ahora comenzaban a moverse en manada, saliendo del hielo, una tras otra, sin cesar. El número de animales seguía creciendo, y pronto los rodearon, aumentando la sensación de peligro. Jacob no necesitaba decir nada, todos comprendieron que debían huir de inmediato. El pánico se apoderó de ellos, y sin perder un segundo más, dieron media vuelta y comenzaron a correr lo más rápido que sus piernas les permitían, alejándose de aquella escena aterradora. Corrían entre los edificios de piedra congelados, que se alzaban como sombras en la neblina que todavía no había desaparecido por completo. El frío mordía sus caras y el terreno era traicionero, cubierto de hielo resbaladizo, pero no se detenían. A cada paso, podían escuchar a los animales detrás de ellos, acercándose poco a poco, sus pasos acelerados resonando como una amenaza inminente. Cada rincón de esa civilización congelada se volvía un laberinto traicionero que parecía no tener fin. ¡Rápido!, gritó Stevens, jadeando mientras esquivaba uno de los edificios. «Tenemos que perderlos de vista». Pero el enjambre de criaturas no dejaba de seguirlos. Se movían entre las calles congeladas como si conocieran el terreno a la perfección, mientras que Jacob y su equipo corrían sin dirección clara, solo tratando de escapar de la amenaza. A medida que avanzaban entre los antiguos edificios, intentaban tomar giros rápidos o meterse entre las estrechas callejuelas de la ciudad congelada, esperando que algún despiste les permitiera perder a las criaturas que los seguían. Pero los animales eran rápidos y estaban decididos a no dejar que escaparan tan fácilmente. Karen tropezó con un trozo de hielo, pero Jacob la levantó de inmediato, obligándola a seguir corriendo sin mirar atrás. No podían permitirse el lujo de detenerse ni un segundo. Las criaturas se acercaban más y más, y el sonido de sus pasos y jadeos les ponía los nervios de punta. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huida frenética, vieron una luz tenue en la distancia. Podría ser una salida, una forma de escapar de aquel lugar que cada vez más se asemejaba a una trampa mortal. Aceleraron el paso, con la esperanza de que esa luz marcara el final de su pesadilla. Corrieron hacia la salida, pasando entre más edificios congelados, y por un breve momento sintieron que las criaturas habían quedado atrás. La desesperación los impulsaba, y aunque sus cuerpos estaban agotados, la necesidad de sobrevivir les daba la fuerza suficiente para seguir adelante. No podía ser. Jacob miraba con desesperación el sitio por donde habían entrado. Estaba completamente sellado. El hielo lo había bloqueado, cerrando cualquier posibilidad de salida. Sintieron como el pánico se apoderaba de ellos. Era evidente que habían caído en una trampa. Todo parecía perdido. Las criaturas los acechaban, y el rugido de la enorme bestia resonaba cada vez más cerca. La tensión crecía, el frío calaba sus huesos, y la desesperación nublaba sus pensamientos. «No hay salida», susurró Stevens, su voz llena de angustia. En ese momento, Karen, con la mirada fija en el suelo, se dio cuenta de algo. Entre las grietas y el hielo, unos insectos pequeños, casi imperceptibles, empezaban a moverse en fila. Era como si supieran a dónde ir, como si tuvieran un destino claro. La idea golpeó la mente de Jacob como un rayo de esperanza. ¿Los insectos?, exclamó, señalando el pequeño rastro. Si ellos pueden encontrar una salida, nosotros también. Sigámoslos. El grupo no tenía otra opción. Con la enorme criatura destruyendo todo a su paso, tenían que actuar rápido. Mientras el sonido de las rocas y el hielo rompiéndose tras ellos aumentaba, comenzaron a seguir el rastro de los insectos, que se deslizaban con facilidad entre las grietas del suelo. Cada paso que daban los acercaba más al corazón de la cueva, mientras el ruido de la bestia tras ellos crecía, volviéndose más amenazante. El animal gigante no dejaba de avanzar, arrasando con todo lo que se interponía en su camino. Las piedras caían,
los edificios antiguos de la civilización congelada se desmoronaban con cada golpe de la criatura, y el grupo de científicos sabía que si se detenían, no habría vuelta atrás. Finalmente, llegaron al lugar por donde escapaban los insectos. Habían sido guiados hasta una estrecha abertura entre dos bloques de hielo y roca. El alivio que sintieron fue momentáneo, pues pronto se dieron cuenta de que el hueco era increíblemente angosto, tanto que ni la persona más pequeña del grupo podría pasar por allí. La abertura era suficiente para los insectos, pero no para ellos. «No puede ser», gritó Karen, golpeando la pared con frustración. «Estábamos tan cerca». La desesperación volvió a apoderarse de ellos. La enorme criatura ya estaba casi sobre ellos, y las paredes de la cueva vibraban con cada paso que daba. Las opciones se agotaban rápidamente. Jacob miró el hueco, luego a sus compañeros, buscando una solución desesperada. ¿Había alguna manera de agrandar la apertura? ¿O estaban destinados a quedar atrapados? Mientras intentaban pensar en una solución, el rugido del monstruo los sacudió. El tiempo se agotaba, y las opciones desaparecían. El gigante se acercaba, y ellos estaban atrapados, sin posibilidad de escapar por la estrecha abertura. Con cada segundo que pasaba, el peligro crecía. Lo único que los separaba de la bestia era su ingenio y el poco tiempo que les quedaba. Cuando todo parecía perdido, el sonido ensordecedor de una explosión rompió el silencio de la cueva. La detonación resonó con fuerza, haciendo vibrar las paredes heladas a su alrededor. Los científicos, atónitos, se quedaron inmóviles, sin saber qué había ocurrido. Acto seguido, el sonido característico de unas hélices de helicóptero empezó a retumbar en el aire, como un eco de esperanza que llegaba en el último momento. El hielo comenzó a fracturarse, desmoronándose a pedazos. Grandes bloques cayeron al suelo, abriendo una grieta hacia la superficie. La explosión había abierto un camino, y el grupo vio, con incredulidad, cómo la luz del exterior comenzaba a filtrarse a través del polvo y los escombros. La gigantesca criatura que los había estado persiguiendo retrocedió bruscamente, desapareciendo entre la nube de polvo y hielo que había llenado la cueva. A pesar de su imponente tamaño, el monstruo no dejó rastro alguno, como si nunca hubiera estado allí. Su desaparición fue tan repentina que los científicos apenas podían creerlo. Jacob, todavía en estado de shock, miró a sus compañeros. Las caras de todos reflejaban la misma mezcla de asombro y alivio. La amenaza había desaparecido, y ahora, ante ellos, se extendía una oportunidad de escapar. «¿Qué fue eso?», preguntó Stevens, con la voz aún temblorosa. «No lo sé, pero tenemos una salida», respondió Jacob, señalando hacia la abertura que se había formado. El helicóptero, que ahora se podía ver claramente a través de la grieta en el hielo, seguía sobrevolando la zona, sus hélices manteniendo el polvo en el aire. El equipo de rescate había llegado en el momento más crítico, justo cuando parecía que no había esperanza. «Vamos, rápido», gritó Karen, corriendo hacia la abertura. Con renovada energía, el grupo se lanzó hacia el camino que se había abierto. El suelo aún temblaba bajo sus pies, pero no se detuvieron. El viento frío del exterior los golpeó en la cara, pero esta vez no les importaba. Estaban saliendo de aquella trampa helada, dejando atrás la civilización congelada y la criatura que los había acechado. Mientras corrían hacia el helicóptero, Jacob echó un último vistazo atrás. La cueva se hundía en el polvo, y cualquier rastro de la gigantesca bestia había desaparecido. No había señales de su presencia, ni huellas, ni ruido. Era como si hubiera sido borrada del lugar por completo. Finalmente, el grupo alcanzó el helicóptero. Las puertas se abrieron, y uno por uno, subieron a bordo, exhaustos pero agradecidos. A medida que las hélices comenzaban a elevar la nave hacia el cielo, el equipo miraba hacia abajo, viendo cómo la cueva quedaba atrás, hundida en la vasta extensión helada. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían escapado. Y aunque las preguntas seguían sin respuesta, lo único que importaba en ese momento era que, por fin, estaban a salvo. Días después, ya recuperados en el hospital, el grupo de científicos se encontraba reunido, todavía procesando lo que habían vivido. Sus cuerpos mostraban señales de la dura experiencia, cicatrices, moretones y el agotamiento mental que aún los perseguía. A pesar de todo, habían sobrevivido a algo inimaginable.
Y aunque estaban agradecidos por estar a salvo, una sensación de inquietud persistía en el aire. Sabían que lo que habían visto allá abajo cambiaría para siempre su percepción del mundo, pero había algo que no podían controlar: cómo sería recibida su historia. Los medios locales se enteraron de su regreso y, ansiosos por obtener una exclusiva, comenzaron a pedir entrevistas. Pronto, cámaras y micrófonos llenaron la sala del hospital. Los periodistas querían escuchar de primera mano los detalles de su aventura en la isla helada del Ártico. Jacob, Karen, Stevens y los demás decidieron contar su historia tal cual la habían vivido, con la esperanza de que alguien los escuchara y tomara en serio lo que habían encontrado. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar sobre la civilización congelada, los edificios de piedra y la gigantesca criatura que los había perseguido, las miradas de los periodistas cambiaron de curiosas a incrédulas. Los científicos describieron en detalle lo que vieron: la ciudad antigua oculta bajo el hielo, el animal descomunal despertándose de su hibernación y la explosión que los había salvado en el último momento. Pero sin pruebas físicas que respaldaran su relato, todo sonaba demasiado fantasioso. ¿Tienen alguna prueba de lo que dicen?, preguntó uno de los periodistas, interrumpiendo a Jacob. No, el equipo se perdió en la explosión, pero lo que vimos es real, respondió Jacob, sintiendo la frustración crecer en su interior. Las cámaras seguían grabando, pero las expresiones de los periodistas dejaban claro que nadie les creía. A medida que la historia avanzaba, el tono de las preguntas comenzó a volverse sarcástico, como si los científicos estuvieran inventando todo para llamar la atención. No importaba cuán convincentes fueran sus palabras o cuánto insistieran en la veracidad de su relato, la falta de pruebas físicas hacía que todo sonara como una fantasía sacada de una novela de ciencia ficción. Pero lo más inquietante llegó cuando notaron que el gobierno tenía un particular empeño en silenciarlos. Oficiales comenzaron a hacerles visitas, sugiriendo que sería mejor no seguir hablando de lo sucedido. Pronto, las entrevistas comenzaron a desaparecer de los medios, y las grabaciones se editaron o simplemente no fueron transmitidas. Jacob y su equipo comprendieron que sus voces estaban siendo censuradas. Lo que habían descubierto era demasiado grande, demasiado peligroso para los intereses que operaban detrás de las sombras. El mundo no estaba listo para conocer la verdad, y alguien se aseguraba de que nunca saliera a la luz. Con impotencia, los científicos se dieron cuenta de que su experiencia quedaría sepultada bajo el hielo, al igual que la civilización que habían encontrado. Sin pruebas ni apoyo, su historia se desvanecería, olvidada por el tiempo, mientras ellos quedaban con la carga de haber visto lo imposible, pero sin poder contarlo al mundo. Fin.